Hola chicos, el día de hoy vamos a hablar acerca de un nuevo tema en el segmento de neurología, acerca de demencia. Sin nada más que vamos a comenzar. Bueno, que está al inicio vamos a hablar acerca de definición, epidemiología, etiología, entre otros apartados en este tema. Bueno, en primer caso por la definición vamos a ver que la demencia se va a referir a todo síndrome clínico, el cual se caracteriza en este caso por un deterioro de las funciones cognitivas, como es la memoria, el lenguaje, la atención, ¿no? Y de esta manera, este caso es una forma crónica, tenemos que diferenciarlo de otras patologías, por ejemplo, como el delirio, porque el delirio en este caso puede parecerse, pero ahí habría un compromiso de conciencia, lo cual no está presente acá. Tenemos la primera enfermedad, que veremos en este caso sería la enfermedad de Alzheimer, en el cual en este caso también se van perdiendo, como sabemos, las neuronas corticales, ¿no? Y también va a haber un hallazgo anatomopatológico imprescindible, que vendría a ser, en este caso, perdón, la acumulación de placas beta amiloide, ¿no? Entonces, no solamente eso, sino que también se va a ver también ovillos neurofibrilares de proteína tau, también estar acumulada. Entonces, todo esto va a llevarse a un deterioro progresivo de la memoria. La segunda enfermedad sería la enfermedad de Pick. En este caso, se ha visto que se parece un poco a la enfermedad de Alzheimer. Sin embargo, va a haber ciertas diferencias con respecto a la anterior enfermedad. Acá primero tengo que mencionar que se va a afectar los lóbulos frontales y temporales, ¿sí? Porque, por ejemplo, en el Alzheimer se afecta primero el hipocampo, pero acá en este caso se afecta el lóbulo frontal como el lóbulo temporal. Entonces acá también, de igual manera, aquí había una acumulación de proteína tau, ¿verdad? Entonces acá también había una forma de proteína tau también normal, pero en ese caso se va a agrupar y se va a denominar como cuerpos de Pick, ¿ya? De ahí entonces el nombre de esa enfermedad y de igual manera pues va a tener en este caso como síntomas de la demencia, pero aparte de eso también y lo que principalmente se caracteriza esta enfermedad es que va a tener alteraciones en la personalidad, ¿sí? Más que nada de personalidad de conducta es lo primero que suele aparecer, a diferencia de la Shame, por ejemplo, que suele empezar como una clínica de olvidos, por ejemplo, pérdida de memoria puntual, ¿no? En cambio, acá en la enfermedad de Pig, con lo que suele comenzar sería este caso con trastornos de personalidad. Muchas veces la persona va a tener conductas desinhibidas, actitudes groseras, entre otros, por ejemplo, entre otros, por ejemplo, menstruaciones conductuales, y por eso este caso sería la clínica inicial de esta demencia, diferencia de Alzheimer, que sería pérdida de memoria. Lo tercero está una enfermedad que se denomina enfermedad de Binswanger. Esa de acá es una demencia de tipo vascular. ¿Qué quiere decir esto? Que acá en este caso tiene que ver aparte de vasos, arterias, ¿sí? Entonces acá lo que va a pasar es que en los pequeños vasos se va a acumular las placas ateromatosas, y esto obviamente, como sabemos, está muy relacionado a factores, en este caso como la hipertensión, la aterosclerosis, ¿ya? Entonces, todo ello, pues al momento de tener múltiples infartos, y si son, por ejemplo, recurrentes, múltiples, va a llevar también deterioro progresivo, y con ello, pues, este tipo de enfermedad. Tenemos este caso ya sería el caso la quinta, cuarta enfermedad, que es el caso de demencia por cuerpos de Lewy. Este también es un trastorno degenerativo en la cual encontramos acá esos cuerpos, como lo indica acá su nombre, que están conformados por alfa-sinucleína, ¿sí? Entonces acá la clínica principal, o bueno, para diferenciarlo, por ejemplo, este caso, no se diferenciaría tanto de la enfermedad del Alzheimer, sino más bien de la enfermedad de Parkinson, ¿sí? De hecho, es un tipo de parkinsonismo. Recordemos que hay tipos de Parkinson, Parkinson idiopático y Parkinsonismo plus. El Parkinson idiopático es el Parkinson clásico que conocemos, pero también hay Parkinsonismos plus y demás, sí, que son otros tipos de Parkinson, los cuales tienen manifestaciones clínicas algo distintas, ¿sí? Que el Parkinson idiopático. Eso vamos a ver más adelante en otro tema acerca de estas zonas de movimiento. Pero en este caso, pues, esta enfermedad también, como mencioné, constituye muchas veces un diagnóstico diferencial con enfermedad de Parkinson, ya que se asemeja mucho. Y bueno, acá, como ven acá, lo que resalta son alucinaciones visuales, ¿sí? Aparte del parkinsonismo, entonces, si la persona tiene alucinación visual, más que un Parkinson idiopático, estaríamos hablando de demencia por cuerpos de Lewy. Entonces, en resumen, ya en ese caso, o sea, lo que debemos de recordar, ¿ok? Sería que, por ejemplo, la enfermedad de Alzheimer se caracteriza por la acumulación de placa beta amiloide y los subidos neurofibrilares, ¿no? Recordar también que la enfermedad de Pick, por ejemplo, se asemeja a la enfermedad de Alzheimer, pero ¿cómo lo diferenciamos?
se manifestaría con trastorno de personalidad, ¿ya? Las alteraciones de la personalidad, como son conductas desinhibidas, en ese caso sería lo principal para diferenciarlo con Alzheimer. Binswanger, ya sabemos que es fácil simplemente por los infartos. Lewy, ¿cómo lo diferenciaríamos de Parkinson? Porque aparte de Parkinson va a tener alteraciones visuales, ¿sí? Entonces, en definitiva, eso sería ese caso las principales características de los tipos de demencia que vamos a ver. Bueno, vamos a pasar al siguiente punto. Ya, en este caso vamos a pasar con la parte de epidemiología. Ahora vamos a centrarnos en este caso en cada una de las enfermedades otra vez. Enfermedad de Scheimer, bueno, es como sabemos, este caso sería más frecuente en mujer que en hombre. Sabemos que también aumenta con la edad. Enfermedad de Pick, vamos a ver este caso que la mayoría de casos son esporádicos, aunque obviamente el riesgo aumenta por antecedentes familiares. Sin embargo, se ha visto que en casi todos los casos encontrados, pues no había ningún antecedente familiar, por lo cual se ha visto que son esporádicos. Suelen manifestarse, como se dan cuenta, entre los 40 y 50 años, lo cual es una edad mucho más joven si lo comparamos con la enfermedad de Sheyman. Así que tendríamos también otra diferencia entre enfermedad de Pick y Sheyman, ¿no? Y hemos visto una diferencia, ¿recuerdan? Era, por ejemplo, acá, que era, por ejemplo, se manifestaba más que nada con la parte de personalidad. Aquí, por ejemplo, lo primero que se manifestaba era la parte cognitiva, ¿no? La pérdida de memoria. En cambio, en enfermedad de Pitt, lo primero que se manifestaba era problemas de personalidad, ¿no? Entonces, otra diferencia entre ambos sería este caso de edad. Aquí suele ser pacientes más ancianos, mismo que la enfermedad de Pitt suele ser a pacientes mucho más jóvenes. A partir de los 40 se ha visto que pueden presentarse los casos, ¿sí? Aparte de ese caso, eh, el sexo acá sí varía. Por ejemplo, la enfermedad de Pick es más frecuente en los varones, en cambio la enfermedad de Shaver sería más frecuente en mujeres. Y algo también muy importante es que esta enfermedad de Pick se suele asociar con otra enfermedad más, con la esclerosis lateral amiotrófica, ¿sí? Entonces, igual estos no son tan importantes, no son, como dije, la mayoría que se han hallado son esporádicos, así que no le damos mucha importancia a los genes. Bueno, acá de la enfermedad de Whisper, quiero que recuerden que está asociado a la hipertensión arterial, la aterosclerosis y en este caso, acerca del cuerpo de Lewy, que estudia la tercera causa de demencia en ancianos después de Alzheimer y demencia vascular. ¿Ya? Entonces vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Ahora vamos a movernos al siguiente punto acerca de la etiología de la enfermedad, que es algo similar con lo que hemos visto con la epidemiología. Pero bueno, para ejemplificar acá está, por ejemplo, la enfermedad de Alzheimer. Como ya saben, tiene que ver mucho, aquí sí, en este caso tiene que ver la parte genética. Bueno, otra diferencia también con la enfermedad, por ejemplo, de Pick, porque acá les dije que la genética no influye mucho, pero en cambio el Alzheimer sí. Se ha visto este caso que a mutaciones en la poliproteína 4 se ha visto con mayor riesgo de enfermedad de Alzheimer. También en este caso vemos, por ejemplo, que hay depósito de beta-amiloide, de proteína tau, como lo mencioné, en enfermedad de Pick. Acá, por ejemplo, tiene que ver, como les dije, familiares, ¿no? O sea, podría ser este caso de la parte genética, pero es visto que en la mayoría de casos esporádicos no se encuentra ningún antecedente familiar, por lo cual, pues, no le damos otra relevancia a los genes, como acá en el Alzheimer, que sí la mutación es importante. Lo que sí, en este caso, no vamos a ver acumulación de la proteína anómala, que es la proteína tau, y seguimos con la enfermedad de Binswanger, la cual, como se dan cuenta, es asociada a la parte de la esclerosis, ¿no? Entonces, aquí seguimos con la parte de Lewy. Aquí haremos el caso de un depósito de alfa-sinucleína. Como dije, estos propios están compuestos de eso. La factor de riesgo sigue siendo la avanzada. Y acá, bueno, es la demencia síndrome general, ¿no? Entonces, si le preguntan en ese caso, ¿cuál es la, bueno, etiología, epidemiología? Bueno, acá un error hubo. Sí. Aquí está ese caso, entonces, pregunto, por ejemplo, ¿cuál es la etiología, no? De la demencia, sabemos el caso que son factores, por ejemplo, principalmente la edad, digo, hecho es el principal, hipertensión arterial también sería un factor predisponente, aunque esta hipertensión arterial se suele asociar más con la enfermedad de Binswanger que en otras, ¿no? La obesidad, mismo también son factores de riesgo, ¿ok? Si específicamente hablamos de Alzheimer, tenemos que mencionar la parte genética. Si le preguntan qué apolipoproteína está mal acá, sería proteína tipo 4. Si preguntan, por ejemplo, ¿será en hombres o mujeres que se desarrolla más frecuentemente Alzheimer? Sería en mujeres, ¿no?
Y también entre qué otros aspectos también son factores de riesgo, también se ha visto que la acumulación de aluminio y el hecho también de haber tenido traumatismos encefalocranianos y a golpes a la cabeza que son poco considerables, también en ese caso aumenta el riesgo de el Alzheimer, ¿ok? Sí, esos son factores de riesgo que ya, como sabemos, no son modificables, ¿no? Nuestra genética, el sexo, y acá tenemos factores genéticos modificables, como son en este caso sí, podemos bajar la presión arterial, obviamente, está también el compromiso auditivo, se considera también como factor de riesgo modificable, el tabaquismo, la obesidad, la depresión, todos estos factores que sí se pueden modificar, ¿no? O el alcohol, entre otros. Y bueno, también hay una demencia ya no primaria, sino también secundaria. La secundaria, en este caso, tiene ya provocada por una etiología, no una etiología específica, como por ejemplo puede haber y se desarrolla muchas veces demencia en pacientes con SIDA, pacientes que tengan cefalitis herpética, enfermedad priónica, enfermedad de Wilson. Entonces son o deficiencia de vitamina B12, B9, traumáticas, por esclerosis múltiple. Entonces aquí en este caso son demencias secundarias que si nosotros tratamos lo que está causando, pues podríamos en este caso mejorar el cuadro, ¿no? Entonces, diferente de demencia primaria y demencia secundaria, lo que vamos a enfocarnos acá son acerca de demencias primarias, ¿sí? Entonces, no nos olvidemos acerca de esos casos, solo hicimos la parte de fisiopatología. Bueno, fisiopatología, como ustedes saben, por ejemplo, en el Alzheimer ocurre este caso un depósito, pues, anómalo de las betamiloide, también este caso de acumulación de la proteína tau, está anómala. Recuerden que también se forman ovillos neurofibrilares, y es el examen principal en el de Alzheimer. Como parte de este caso, este acúmulo de la proteína tau van a empezar a morir múltiples neuronas, especialmente, recuerden eso también, que la principal zona que se suele afectar en el Alzheimer al inicio, en la etapa inicial, sería el hipocampo, ¿ya? Y entonces, el hipocampo se acuerdan que estaba relacionado con funciones de memoria. Entonces, es por ello que eso explica por qué las personas con enfermedad de Alzheimer suelen empezar con pérdidas puntuales de memoria y poco a poco van a empezar a aprovechar con otros deterioros cognitivos, como es la praxia, como es la agnosia. Recuerden que no de golpe empieza la persona, por ejemplo, a olvidarse, por decir, dónde vive o los rostros de sus conocidos, ¿no? Sino que sería una etapa ya, la segunda etapa. Recuerden que primero empieza con, eh, más bien con olvidos, olvidos, por ejemplo, puntuales o conversaciones recientes, ¿no? O hechos recientes, ¿ya? Así que con eso se iniciar el Alzheimer. Luego, este caso, como les dije, pues la pérdida neuronal, habrá este caso a nivel del cerebro y eso provocará una atrofia. Entonces veremos también atrofia a nivel cerebral y bueno, también en transmisores encontraremos un déficit de acetilcolina, ¿ya? Y eso explicaría el por qué se causa también disminuida la memoria y la atención. Así que vamos a pasar a la fisiopatología y hemos hablado entonces acerca de la fisiopatología de enfermedad de Alzheimer, ¿no? Entonces ahora vamos a pasar la parte más importante, el caso sería también con la enfermedad de Pick. La enfermedad de Pick, como dije, es un neurosco diferencial de la enfermedad de Alzheimer y es fundamental entender que esta enfermedad, también en este caso, provoca principalmente cambios en el comportamiento. Ya no nos olvidemos de eso porque este caso sería lo resaltante, lo único de esta enfermedad. Aquí estas personas, en este caso, con enfermedad de Pick, no suelen reconocer que tienen un problema. Eso sí es importante también diferenciar acerca de una demencia con una pseudodemencia. Muchas veces, este caso, a cuánto nos ha pasado, bueno, hemos escuchado a personas familiares que nos han dicho, creo que tal vez tengo demencia, ¿no? Creo que tal vez, este caso, tengo algún problema relacionado a la parte cognitiva, por siento que me olvido, o siento ese caso que no me acuerdo de algunas cosas. Entonces, esto contrasta mucho entre una persona que realmente tiene demencia, porque una persona que realmente tiene demencia muchas veces no se da cuenta de la clínica que manifiesta, lo trata de ocultar incluso, o no se da cuenta, no lo percibe. Pero una persona con pseudodemencia sí es capaz de notar ese caso, muchas veces la pérdida, ese caso que tiene, no los olvidos. Entonces, eso sería lo principal entre demencia y demencia, ¿no? Vamos a hablar un poquito más de esto acerca de las diferenciales ya en esa parte, pero es como un adelanto. Y bueno, acá en este caso, en la enfermedad de Pick, al igual que en la enfermedad de Shamer, va a participar esta proteína, la proteína tau. Entonces, esas proteínas tau
de una forma específica. Obviamente, si esta proteína se deforma, no va a funcionar correctamente. Entonces, cuando la proteína tau funciona mal, se va a enredar y se va a acumular dentro de las neuronas y se va a dañar y pues, está destruyéndose. Entonces, estas neuronas ya destruidas se van a estar conocidas como células de Pick y se van a presentar como una forma hinchada, una forma de globo y en este caso, pues, uno formar ovillos, y ya pues de esa manera se denomina como cuerpos de Pick, ¿ya? Eso se puede ver a nivel microscópico. Entonces, la fisiopatología de la enfermedad de Pick. Entonces recuerden siempre que en la enfermedad de Pick también en este caso hay alteración de la proteína tau, de igual manera con la enfermedad de Alzheimer, ¿no? En donde, por ejemplo, ¿en qué paciente será más frecuente Alzheimer? En qué según el sexo de mujeres, ¿no? Por ejemplo, en la enfermedad de Igual, pues el principal factor de riesgo o al que se debe debido a la aterosclerosis, ¿no? En este caso hay infartos porque hay aterosclerosis en las arterias, ¿no? Por los vasos y a ver, no sé, lo más importante, creo. Y bueno, pasamos a histología, que como hemos mencionado, ya nuevamente hay un aumento de producción de proteína tau, ya hay también lo que es la acumulación de placas de beta amiloide y hay ovillos neurofibrilares. Tres características importantes que debemos recordar sí o sí en la enfermedad de Schiller. Y luego estamos en enfermedad de Pick. Acá recuerden siempre que también en este caso son neuronas que tienen pues este material extraño, lo cual provoca pues el daño neuronal y con ello su muerte, ¿no? Pero algo muy importante acá es que en la enfermedad de Pick, para diferenciar con la enfermedad de Schimmer, no vamos a encontrar los ovillos que encontramos en Schimmer, tampoco encontraremos las placas de beta amiloide. Solamente podemos encontrar anomalía, por ejemplo, de la proteína tau, al igual que acá, pero nunca vamos a encontrar ni placas beta amiloide ni tampoco los ovillos neurofibrilares. Bueno, entonces dejamos de lado ya todo lo que hemos visto hasta ahora. Y ahora centrémonos en hablar acerca de las manifestaciones clínicas de los tipos de demencia. Bueno, aquí en la enfermedad de Alzheimer, como le estaba mencionando, donde comenzaba, hacía pregunta, donde respondería que comienza en el hipocampo, ¿ya? Entonces, hay primero problemas de memoria episódica puntuales, como por ejemplo que le preguntas a cierto familiar de la enfermedad de Alzheimer y no puede recordar, en este caso, conversaciones recientes, o sea, hechos recientes, ¿ya? Sin embargo, es importante también resaltar que los hechos, recuerdos antiguos sí se mantienen conservados, ¿no? O sea, no se acordará lo reciente, pero aquí recuerdo antiguo sí está. Esa es la primera etapa, ¿ya? Entonces, esa etapa en la que se afecta primero hipocampo. Luego viene en la primera etapa, vamos ahora con nuestra segunda etapa. Esa es la etapa moderada, esa es la etapa inicial. La etapa moderada, acá se compromete la corteza temporoparietal. O sea que acá no solamente en la primera, por ejemplo, se afecta el hipocampo, pero ya en la segunda vamos en este caso, comprometer la corteza, exactamente la parte temporal y la parte parietal, ¿no? Entonces, como comprometió a ambas zonas, ahora sí, en este caso habrá nueva clínica. ¿Cuál será esa clínica? Pues aparecerá la praxia, que es la dificultad para realizar movimientos aprendidos